arrancamos. Tommy, manda grabación que ya boludamos demasiado. Gracias, amigo. Bueno, arrancamos con virus de hepatitis, ¿sí? Virus. Punto. No pensemos en otra cosa. Virus son virus hepatotropos. ¿Qué quiere decir que son hepatotropos? Que le encantan los hepatocitos. ¿Dónde hay hepatocitos? En el hígado, ¿sí? Cosas a tener en cuenta, ¿sí? De esto es que pueden presentar histericia, que es el amarillento de la piel, coluria, el color coca en la orina, y acolia, ¿sí? Cualquiera de estos tres puede presentar. Todas las hepatitis, ¿sí? Tienen diferentes fases, ¿sí? La primera es el de incubación, donde no va a haber ningún tipo de síntoma, ¿sí? No es asintomático totalmente. Luego hay una fase prodrómica, en donde empieza a aparecer síntomas inespecíficos, que puede aparecer fiebre, qué sé yo, malestar, cansancio, no hay algo específico. Pero después ya se genera la fase histérica, ¿sí? En donde aparece la histericia, la coluria y la colia, que era lo que hablábamos. Y por último, si no se cronifica, que hay algunas que se pueden cronificar, que ahora la vamos a ver, empieza la fase de la recuperación, ¿sí? O convalescencia, ¿sí? Siempre que hablemos, esperen que voy a... Este cuadro lo tienen que saber siempre, que es lo que hablamos hoy recién, cuando hablamos de interferón. Cuando hablemos de respuesta antiviral, siempre nos tenemos que acordar de esto, ¿sí? Lo primero que va a tratar de suceder es evitar el ingreso y la replicación del virus, siempre. ¿Y esto quién lo hace? Lo hace la respuesta innata, ¿sí? Al principio de todo. ¿Quién se encarga de esto principalmente? El interferón, ¿sí? En la respuesta innata. Y en la respuesta adaptativa, ¿sí? Los linfocitos B van a dar anticuerpos neutralizantes. Esto no lo puedo no saber, ¿sí? Me puedo olvidar de cuáles son, pero esto no lo puedo no saber cuando hablamos de virus. Si a mí me preguntan qué células trabajan en una respuesta inmune antiviral, tengo que saber los de siempre, natural killer, y los CD8 citotóxicos, pero también tengo que saber que están los linfocitos B generando anticuerpos neutralizantes. Y aparte de esto, que no es una célula, pero va a acompañar el interferón, potenciando, ¿sí? Potenciando la actividad del natural killer, ¿sí? Y también aparece estos anticuerpos, ves que los linfocitos B dan anticuerpos neutralizantes, también van a dar anticuerpos que son como señalizadores, ¿sí? En donde se produce esta citotoxicidad mediada por anticuerpos IgG. Los IgG se van a adherir a las células que contengan virus, entonces el CD8 citotóxico le va a ser mucho más fácil reconocer a las células dañadas, ¿sí? Lo marcan para inducir la apoptosis. Le dicen, che, a este pegale un tiro. Horrible lo que digo, pero lo marcan para decir a esa célula que capute, capite, no sé. Total, eso no lo podemos no saber, ¿sí? Es porque hubo parciales donde preguntaron qué células participan, ¿sí? Bueno, si es viral van a participar esas. En el caso de bacteriana, estuvimos hoy viendo macrófago, neutrófilo, que acompaña el complemento, ¿sí? Eso también, los mastocitos degranulándose. Bueno. ¿Conseguiste? Perfecto. Bueno, va a caer una persona con histericia, ¿sí? Que va a tener histericia, que va a tener acoli y coluria. Uno de una dice, uy, ¿tiene hepatitis? ¿Le mando serología de hepatitis? No. Lo primero que se le va a pedir a esa persona es un hepatograma, ¿sí? Y lo principal que nos va a importar en ese hepatograma, ¿sí? Primero porque vamos a evaluar la función del hígado, porque puede ser una colelitiasis, ¿no? Y no tiene nada que ver con una hepatitis, y por eso tiene coluria, acolia, ¿sí? Y histericia. Lo que nos va a importar principalmente son las enzimas hepáticas AST y ALT, ¿sí? ALT. No me acuerdo bien el detalle del nombre, sé que es alanina, no sé cuánto transferrasa, y la otra es aspartano, no sé cuánto transferasa. Aminacil transferasa. Gracias, Cami, por la luz. Acá también me la estaban chitando. Bueno, es lo primero que se va a mirar en un hepatograma. Cuando nosotros vemos que en el hepatograma tenemos elevado ALT y AS,
porque en los parciales hubo mucho que decía, elevada enzimas hepáticas por 10, elevada enzimas hepáticas por 5, ¿sí? Al y as elevada. La fosfatasa alcalina no nos importa acá, no nos importa. No importa al y as. Si está elevada, nosotros ya empezamos a pensar en una hepatitis. ¿Sí? Decimos, puede ser una hepatitis viral. Y cuando pensamos en una hepatitis viral, ¿qué hacemos? Pedimos serología para hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C. Ahora vamos a ir fraccionando cada una para que se entienda, ¿sí? Empezamos con la primera hepatitis, ¿sí? Hepatitis, virus de la hepatitis A, ¿sí? BHA, B corta, HA. Es un virus ARN, ¿sí? De cadena simple, que tiene una cápside, el género, todos son de género hepatovirus, y la familia en este caso es Picornaviridae. Esto me lo tengo que saber. Virus de la hepatitis A, ARN, simple, género hepatovirus, familia Picornaviridae. Esto me lo tengo que saber. ¿Y cómo se encuentra? En sangre, digo, en agua y en materia fecal, porque la transmisión principal de este fecal oral, se encuentra desnudo. Y tiene la capacidad de, tanto en materia fecal como en agua, ser muy resistente, aguantar mucho tiempo. Y después tenemos otro que en sangre se lo ha encontrado casi envuelto, ¿sí? Pero no sobrevive tanto en sangre, ¿sí? Una vez que sale del cuerpo, obviamente, fuera del cuerpo. Obviamente la vía fecal oral, tenemos, para este tenemos una vacuna. ¿Se acuerdan alguien los datos de la vacuna de la hepatitis A? Virus. Ah, virus muerto. Salió cortado, creo que dijo virus inactivado, ¿sí? La vamos a buscar. Es virus inactivado y se da a los 12 meses, ¿sí? Se aplica intramuscular, virus inactivado, y se aplica por única vez a los 12 meses. Esto no lo podemos no saber, ¿sí? Porque si nos preguntan cómo se pudo haber prevenido, de esta manera. Bueno. Perdón, y como es fecal oral, ¿qué otra manera? Ah, sí, muy bien. Lavado de manos y alimentos. Perfecto. Muy bien, perfecto. El agua potable, la higienización, lavado ¿sí? de manos. Perfecto. Total. Muy bien. O sea, saneamiento, bueno, higiene ahí siempre clave. Dale. Bien. Algo clave a saber que esta hepatitis, la A, no cronifica. No cronifica. Casi la totalidad se resuelve. Pero si en el caso que se agrava, pasa a ser directamente fulminante. ¿Sí? Si a mí me ponen un caso, cuando las enzimas hepáticas están aumentadas en 2,5, ¿sí? Y el QIT, que es como el RIN, que es cuando se mide la coagulación, ¿sí? Cuánto tarda en coagular la sangre, no está por debajo del 40%, ¿sí? Yo voy a pensar en hepatitis solamente, no voy a pensar en una hepatitis fulminante. Ahora si me dicen acolia, coluria, histericia, hepatitis, enzimas aumentadas por 10, ¿sí? Que estamos hablando de un desastre. Y encima me dicen que el RIN o el QUIT, no me acuerdo cómo lo pone Silvia, pero uno de los dos utiliza. RIN pone, en general. RIN pone. Bueno, RIN. RIN, dicen algunos, otros dicen QUIT. Bueno, es lo mismo, sí, sepan que es lo mismo. Sí. Sí, en nuestro decía QUIT. Es lo mismo, ¿sí? No tiene diferencia. Acá en Argentina se le llama de una manera, por fuera en el mundo se le dice otra, pero es el mismo estudio. Se mide la coagulación, ¿sí? Si está disminuido por debajo del 40% y tenemos enzimas aumentadas por 10, vamos a empezar en una hepatitis fulminante. Y eso también nos da un pequeño dato a pensar que es una hepatitis A también, porque las otras hepatitis se cronifican por lo general antes de entrar en un fallo hepático, ¿sí? Esta no, esta si se agrava la situación, directamente entra en fulminante, no tiene etapa, no tiene cronicidad, no es que se cronifica primero, ¿sí? Entonces, si a mí me dicen que viene un paciente que tiene las enzimas aumentadas por 10 y me dicen que tiene el QUIT disminuido o el RIN disminuido por debajo del 40%,
Me dicen, ¿cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es hepatitis. Ahora, si seguimos leyendo y dice qué tipo de hepatitis es, no nos importa, porque la pregunta es clara. Es hasta ese momento del caso, ¿cuál es el diagnóstico? Hepatitis, ¿sí? Ahora vemos que tiene las enzimas muy elevadas y que aparte encima de esto tiene el QIT muy disminuido. Vamos a empezar a pensar en una hepatitis fulminante. Y podemos poner hepatitis aguda fulminante o hepatitis fulminante, ¿sí? Y siempre mayormente cuando es fulminante vamos a pensar en la hepatitis A porque del 1 al 5% pueden ser fulminantes, ¿sí? Es bastante alto en comparación con las otras hepatitis, que la hepatitis B y la C solamente un 0,01 o 0,02 puede hacerse fulminante. Casi no existe la hepatitis B y C fulminante, ¿sí? Bueno. Y ahí ahora lo que dijo Ser es bien clave porque, por ejemplo, en nuestro parcial tuvimos un caso de hepatitis fulminante y digo, no es que poner hepatitis A solo esté mal, pero la respuesta correcta realmente era hepatitis fulminante. O sea, hepatitis A, podemos poner hepatitis A si vemos después las serologías, pero es hepatitis A fulminante. O sea, la palabra fulminante parece una pavada, pero es re importante y tiene que ver con todas esas características que mencionó Ser. Esos valores, sobre todo de laboratorio. Las enzimas muy aumentadas y el RIN o el QUIC en esos valores que mencionaba Ser. Sí, sí, igual no se adelanten a poner qué tipo de hepatitis es hasta que no le dé la serología, ¿sí? Tal hasta cual. que ustedes no vean la serología, no pongan qué tipo de hepatitis es. Sí pueden poner, como dijo Cami, fulminante. Está perfecto, hepatitis fulminante. Listo. O, si no es fulminante y quizás es hepatitis sola, se pone hepatitis sola, no se pone fulminante. Ahora, me dicen, ¿qué tengo que hacer? Porque todos los parciales preguntaban como, ¿qué tenía que hacer ahora como médico? Uno era médico, llegaba a la consulta a esto. Bueno, si es una hepatitis normal, que está pasando un estadio normal, uno lo puede, después de hacer la serología, obviamente, lo puede mandar, le puede mandar a hacer la serología. En cambio, cuando es fulminante, ¿sí? Inmediatamente es internación, ¿sí? Se deriva con el hepatólogo y se empieza a pensar en un trasplante de hígado, ¿sí? Porque sí o sí esta persona no va a seguir, esto es camino a la muerte directa, si en las hepatitis fulminantes si no se hace trasplante. ¿Se entiende? Ahí justo Ro preguntaba cuáles eran los pasos a seguir en una hepatitis fulminante, es justo eso, Ro, que mencionaba Ser. Claro, en hepatitis fulminante siempre eso, pensamos en que es derivación inmediata con el hepatólogo, internación, derivación con hepatólogo, uno le puede agregar seguimiento del caso como para agregar algo más y trasplante, ¿sí? Porque si no se trasplanta, lo que sigue es la muerte, ¿sí? En el caso de que no, uno ve que es una hepatitis común, ¿sí? Y no estoy hablando ni de A, ni de B, ni de C, estoy hablando de hepatitis, recuerden esto. Ven que es una hepatitis normal, están las enzimas aumentadas por 4, por 3, por 2,5, ¿no? Que, digamos, una hepatitis tranquila, es hepatitis, pero no está generando una falla hepática. Uno, obviamente, manda a hacer una dieta con cualquier cosa que pueda afectar al hígado y le manda la serología de la hepatitis más tranquilo para ver cuál es y cómo se va a abordar, ¿sí? Y obviamente revisamos el calendario de vacunas, de una, ¿sí? Bueno, en el caso que sea una hepatitis A, lo que tienen que tener siempre en cuenta, ¿sí? Yo algo que siempre hago es separo, porque le va a dar la serología de todas, ¿sí? Le va a dar la de la A, la de la B y la de la C. La B es como muy larga, un montón de cosas y siempre va a estar la B larga, ¿sí? Y en la hepatitis A va a ser siempre una A la que esté incluida dentro de la serología. Y en la C va a ser una C la que esté incluida dentro de la serología. Ustedes cuando agarren y empiecen a mirar la parte de la hepatitis A, tienen que buscar esto. IgM anti-HbA, ¿sí? ¿Por qué tienen que buscar esto? Porque esto es lo que le va a decir si es positiva, ¿sí? Si es reactiva. Si esta está reactiva, ya sabemos que es hepatitis A, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que esta no cronifica. Entonces, si acá diría IgG anti-BH positiva o reactiva, no sería,
no hablaríamos de una infección pasada, una infección resuelta, o que tiene IgG por la vacuna. No estamos pensando en que puede haberse cronificado y que hoy está teniendo IgG y no produce IgM porque es crónica. No, esta no se cronifica. Entonces, lo que a nosotros nos va a importar es esto, IgM anti-BHA, ¿sí? Puede aparecer HBA anti-IgM o IgM-BH anti, no importa. Estas tres, cuando aparezcan, ¿sí? Y sea positiva o reactiva, nosotros ya diagnosticamos con hepatitis A y le agregamos, como tiene IgM, ¿qué le agregamos? Aguda, hepatitis aguda A, hepatitis A aguda. ¿Y puede ser fulminante o no? ¿Sí? ¿Se entendió esto que dije? Sí, sí. Perfecto. Sergio, Bueno, sí, decime. ¿puede ser que aparezca IgG anti-VHA también? Sí, pero este IgG anti-VHA, a vos lo único que te va a decir es que una afección pasada, o si es presente, es que ya se está resolviendo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Entonces a vos, para dar positivo, ¿sí? Y decir, es esta la hepatitis, en la fase histérica de coluria, de acoria, donde es todo un desastre, lo que te va a aparecer es esto, IgM, ¿sí? Todavía no te va a aparecer IgG. ¿Se entiende, Max, eso? Entendí. Gracias, Sergio. Mirá, fíjate, mirá. IgM, ¿ves? Acá está, ¿no? Mirá, el pico, ¿no? Está entre la 4 y la 6, ¿no? Fíjate. Y fíjate que el virus en sangre solamente se encuentra y cuando el IgM empieza a levantar, mirá, si acá hubiera una línea, ya el virus en sangre no se encuentra. ¿Se entiende? Quedan solo los anticuerpos. Entonces, puede ser que se está resolviendo, puede ser que ya se resolvió, o puede ser que fue la vacuna, ¿sí? Pero la única que nos va a dar positiva para esta es IgM anti-HBA. ¿Sí? Si esa es positiva, es hepatitis A. Listo, no pienso más nada, no reniego con las 500 siglas que me meta. Yo en hepatitis A voy a buscar esta sigla. ¿Se entiende? Después, cosas de siempre, hay que lavarse las manos, la desinfección, cómo es la prevención, ¿sí? La vacuna que se aplica, ¿sí? Esto es fundamental. Y ahora ya pasamos a la hepatitis B. ¿Quedó alguna duda de la hepatitis A? Recién hubo muchos aplausos y cositas de... Bueno, impecable. Cualquier cosa, preguntan, ¿sí? Pasamos a hepatitis B, ¿sí? Acá quizás nos rompe un poco más la cabeza. Yo voy a tratar de ser lo más práctico posible. Por ahí Cami me puede ayudar un poquito más a la hora de las siglas, porque quizás como yo me las aprendí todas, pero me está costando trasladarlo. Pero ahí le vamos a buscar la vuelta, ¿sí? Tranqui, vamos a poquito. El virus de la hepatitis B, tenemos que saber que es un virus de la familia Hepatnaviridae, ¿sí? Género hepatovirus, obviamente. Es un ADN, es el único que es ADN, no nos olvidemos de esto. Y es muy importante porque ahora vamos a ver algo que sucede y que cómo se lo puede combatir a este virus una vez que ingresa. Y es envuelto, ¿sí? A diferencia del otro, es totalmente lo contrario al otro. El otro es ARN, este es ADN. El otro es sin envoltura, este es envuelto, ¿sí? Y tiene proteínas muy importantes, ¿sí? Que son las que nos van a ayudar después a detectar, ¿sí? Al virus, ¿sí? Y en qué momento está. Y acá están, antígeno de superficie, ¿sí? Es el HBsAg, ¿sí? AG, antígeno, ¿sí? La G es de anti-GG, no, ¿sí? ¿Se entiende? Y cuando aparezca la palabra anti, ¿sí? En una abreviación, lo que vamos a estar pensando es en anticuerpo. Recuerden eso, cuando dice anti, es de anticuerpo. Y cuando es AG,
es de antígeno, ¿sí? Recuérdenlo a eso. Después tenemos el antígeno del core, ¿sí? Que va a presentarse como HBcAg. Y después tenemos el antígeno E, que este generalmente se utiliza para ir viendo si hay mejoría o no. Se hace una seroconversión. Es decir, se lo pide al principio y después de que pasa unos días se lo vuelve a pedir y si este disminuye nos dice que se está mejorando la persona. Si este aumenta o se mantiene en los niveles, nos dicen que el virus se sigue replicando, ¿sí? O que va aumentando. Tal cual, lo que marca ahí el E es que el virus está en ciclo replicativo. Entonces, si no está en ciclo replicativo, va a estar disminuyendo o va a estar más bajo, digamos. Cosas a tener en cuenta. Y cuando pones la paga cuando puedas, tranqui, sin apuro. ¿Tiene cayó el mío? ¿No? Una vez. Cosas a tener en cuenta, ¿sí? Es la transmisión de este. A diferencia del otro, que hablábamos de fecal oral, este tiene más fuerza en sangre, ¿sí? Como es un envuelto, es mucho más resistente en sangre, ¿sí? Y acá la transmisión, nos vamos a encontrar con transmisiones verticales, ¿sí? ¿Qué son las transmisiones verticales? Son a través de transplacentarias o en el momento del parto, ¿sí? Después tenemos, también puede ser a través, Cami, capaz que digo una burrada, Cami, ayúdame acá, a través de darle el pecho al bebé también. La hepatitis no va a pasar. Hay algunos de transmisión vertical que sí, pero la hepatitis no pasa por lactancia. Entiendo, gracias, Cami, no sé, a ver, Dai nos puede ayudar capaz más ahí. No sé si anda Dai por ahí, Dai Ayala. Sí, estoy, pero esa te la debo. Okay. Igual, por lo único que se suspende la lactancia es por HIV, no por otra cosa. Sí, es lo único, por eso yo pensé que no. Bueno, acuérdense entonces de esto, transplacentaria o en el momento del parto, también por el contacto con la sangre, obviamente. Elementos cortopunzantes también, ¿sí? Y la transmisión horizontal a través de relaciones sexuales, ¿sí? Sin protección, sin métodos de barrera, ¿sí? Algo que hay que tener en cuenta que el 95% de siempre estas hepatitis se cura, ¿sí? La hepatitis B. Y a diferencia de la otra, el tema es que esta sí se puede cronificar, ¿sí? Se puede hacer crónica. Después de 6 meses, ¿sí? Esto es importante también saberlo, después a los 6 meses de no curarse de esta hepatitis, empieza a ser una infección crónica. Esta infección crónica va a provocar una cirrosis. Esta cirrosis puede ser cáncer de hígado o falla hepática. Cualquiera de las dos necesita trasplante hepático. Si no hay trasplante hepático, es muerte. ¿Por qué rompo las bolas con esto? Porque Silvia preguntó en algunos parciales cómo era la evolución, ¿sí? Si no se atiende. Un poquito de agua. ¿Me das un vasito de agua, hijo? ¿Cómo era la evolución si no se atiende? En este caso, en la anterior, la evolución era muerte de una si no se internaba y no se hacía trasplante. En este caso, primero se va a cronificar, después se va a hacer una cirrosis, que puede terminar en cáncer de hígado o fallo hepático. Necesitas un trasplante y si no se hace, lo que sigue es muerte. Bueno, seguimos. Bueno, acá hablo un poquito de las cosas que ven de un lado y del otro cuando las fallas son hepáticas, extrahepáticas. Esto a nosotros no nos interesa. Sí nos importa los antígenos de superficie, que ahora los vamos a ver. Yo trato siempre de usar este cuadrito. Esperen que lo estoy buscando acá. ¿Sí? Este cuadrito. Cuando nosotros tengamos... Este es el antígeno de superficie. ¿Sí? HBsAg. Cuando este sea positivo, si a nosotros nos dicen HBsAg reactivo o HBsAg positivo, hepatitis B. Estamos ante una hepatitis B, ¿sí? Sí o sí. Ahora después tenemos que ver qué tipo de hepatitis B, si es aguda, si es crónica, ¿no? Pero ya sabemos que es positivo para hepatitis B, ¿sí? Esto sépanlo siempre. Siempre que este sea positivo,
Miren, fíjense, positivo, aguda, positivo, crónica. Acá, positivo de vuelta, aguda, ¿sí? Siempre que este sea positivo, estamos ante la presencia de hepatitis B. Bueno, ya dictaminamos que es hepatitis B. Ahora tenemos que saber si está en la fase aguda o no, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ir a buscar? Vamos a ir a buscar el anti-HBC IgM, ¿sí? Perdón, Ser, suma ahí una pavada quizás, pero que ayuda como a relacionar. Si está el AG, acuérdense que es de antígeno, si está el antígeno presente es porque está el virus por ahí dando vueltas. Entonces eso quizás también nos ayuda como a relacionar. Bueno, está positivo, voy a estar pensando en una hepatitis B. Está el antígeno ahí presente. Exactamente, ¿sí? Si está el antígeno, listo, hepatitis B. Puede ser crónica o aguda, pero es hepatitis B. Y el IgM, acuérdense que siempre que hablamos de IgM, hablamos de fase aguda, ¿sí? Fíjense, miren, anti-HBC IgM positivo y acá obviamente está el virus positivo, el antígeno de superficie, porque AG es antígeno, recuerden, ¿eh? Y anti es de anticuerpo, ¿sí? Si tenemos el antígeno de superficie positivo y IgM positivo, fíjense, aguda, ¿sí? O que se reactivó, capaz que era crónica y se reactivó, pero va a ser etapa aguda, por más que se haya reactivado, es etapa aguda. Entonces, si a nosotros nos aparece HBsAg reactivo, sabemos que es hepatitis B. Ahora busco anti-HBC IgM y la IgM me da positiva, ya sé que es hepatitis B aguda. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Hay manitos para arriba. Ahora, el anti-HBS que aparece acá al final, fíjense que no es HBsG, HBs IgM, no, es solo anti-HBS. Siempre lo vamos a tener cuando haya una respuesta a la vacuna, ¿sí? O que haya una enfermedad resuelta, ¿sí? O que tengamos administración de plasma de convaleciente, ¿sí? Este anticuerpo, ¿sí? Siempre va a estar generado o por una resolución o por la vacuna principalmente, ¿sí? O porque estamos administrando inmunoglobulinas, ¿sí? A una persona. Ahora voy a explicar por qué le administraríamos inmunoglobulina a una persona. Entonces, miren esto. Positivo para hepatitis B. Está en fase aguda. Y esto es negativo, me está diciendo que no está vacunado. ¿Se entiende? Porque está en fase aguda, no es una hepatitis resuelta. Está en fase aguda y el virus está presente. Entonces, si este es negativo, no nos importa si es que se curó, no se curó, si tiene inmunoglobulina en este caso. Me dice que no está vacunado. ¿Qué hay que hacer con este paciente? Vacunación inmediata. ¿Sí? Miren este caso, por ejemplo. A mí me importa mostrarle los positivos principalmente, porque si es negativo, no nos importa, porque no es una hepatitis B, no vamos a entrar en esa, ¿sí? Va a ser una hepatitis B que ya se resolvió. Miren este, positivo para el virus, está el virus presente, ¿sí? Pero IgM no está presente. ¿Qué nos dice? Que es una hepatitis positiva, pero no está en fase aguda. Y si no está en fase aguda, y acá vamos a esto, a los anti-HBC total, que acá van a aparecer los IgG, ¿sí? O puede aparecer anti-HBC IgG, si nos aparece positivo, nos va a indicar que es una hepatitis crónica. ¿Por qué? Porque el virus es positivo, pero la parte aguda no está presente, ¿sí? Entonces nos está indicando cronicidad. Y encima miren el detallazo, no está vacunado, ¿sí? Anti-HBS negativo, no está vacunado, ¿sí? Otra cosa que recién le hablaba de las inmunoglobulinas, por ahí un médico, un enfermero o cualquier personal de salud se lastima con un elemento cortopunzante,
con alguien que tiene, que fue utilizado con alguien que tiene hepatitis B, ¿no? Entonces le realizan la prueba a esa persona, por ahí da negativo, ¿sí? Al antígeno en superficie, da negativo a IgM, obviamente, si no está este, no va a estar este, ¿sí? Pero da positivo anti-HBs. Y entonces ahí lo explica que es una respuesta a la vacuna, obviamente, esto, ¿sí? O la administración de gamma globulina, ¿sí? Esto puede ser un paciente que nunca estuvo expuesto al virus y fue vacunado, o alguien que tuvo un accidente con algún elemento cortopulsante y le están administrando inmunoglobulinas, ¿sí? Por eso da positivo el anti-HBs. ¿Se entendió un poco esto? Hay manitos para arriba. Bien. Yo agarro, supongo que es una... Confirmo que es hepatitis. Voy al primero, el que vimos hoy, hepatitis A, IgM anti-HBA. Si ese es negativo, listo, no es hepatitis A. Paso a hepatitis B. Lo primero que miro en hepatitis B es este, HBsAg. Si este es negativo, no es hepatitis B. Me voy a ir a la C. Pero si este es positivo, este es el único que hay que desmenuzar y ver, listo, sé que es positivo. Ahora me voy a fijar si es agudo. Si IgM es positivo, listo, es hepatitis B aguda, se terminó. Y encima tengo este negativo, lo tengo que vacunar, ¿sí? Que más que nada va a ser un caso muy posible que sea o alguien que está en etapa aguda o alguien que está en etapa crónica. Y los dos seguro los va a mandar a vacunar porque lo que más les sirve es decir cuáles serían los métodos a seguir, ¿sí? Algo, bueno, y acá algo... Perdón, Ser, ¿podés volver un toquecito? Obvio. Ahí en el HBs, el antígeno HBs es lo que se va a usar también para hacer la vacuna. Por eso cuando tengo anticuerpos, o sea, cuando formo anticuerpos anti-HBs, esos me van a dar positivos. O porque porque generé yo anticuerpos naturalmente porque ya superé la enfermedad, o por la vacuna. En cambio, los anti-HBc son los del core, que no utiliza la vacuna esa parte del virus, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que no sale positivo si es que la persona está vacunada. Nada, un detalle, pero también nos ayuda para pensar en el tema de la inmunización. Re sirve, Chicos, sí, porque le terminás de cerrar ahí el círculo. Sí. Una consulta, por ahí entendí mal. Sí, por ejemplo, todos los de arriba, el antígeno de superficies, Sí. hepatitis B de superficie positivo, el anticore total positivo, bueno, todo el cuadrito de arriba, y el anti-HBs es negativo, aunque tengan la enfermedad aguda, ¿lo mando a vacunar? Sí. ¿O solamente si no está con hepatitis y me da ese negativo, lo mando a vacunar? Siempre que no tenga la vacuna, lo mando a vacunar. ¿Qué es lo que voy a hacer Aunque ya en el esté caso con la enfermedad. Sí, y ahí hay algo clave que lo explicó Rola en un video que dijo, por más que la persona esté con la enfermedad, se lo vacuna. Pero, ¿qué se hace? Aparte de la vacuna, se le aplica inmunoglobulinas, ¿sí? ¿Para qué? Porque ya estamos metiendo anticuerpos que van a estar preparados para que la vacuna no entorpezca la respuesta inmune que se está dando en el cuerpo, ¿sí? Gracias. Entonces, paciente con hepatitis positiva y no vacunado, lo vacuno, punto. Y le agrego inmunoglobulinas, ¿sí? Bueno, miren, acá hay otro. Ahí yo creo que lo que acaba de decir Ser contesta la pregunta, haceme manito para arriba sí. Y después Cami Casafus preguntó antes cómo nos damos cuenta cuando es hepatitis A. Ahí habíamos visto que estaba el anti-HBA IgM positivo cuando la infección es aguda, ¿sí? Ahí está. Eso es lo que está marcando Ser. Si este da positivo, es hepatitis A. Exacto. ¿Sí?
Si este no da positivo o no reactivo, que puede aparecer así, reactivo o no reactivo, si es no reactivo, no es hepatitis A. Sigo, me voy a los datos de la hepatitis B. Cuando voy a la hepatitis B, vamos a la hepatitis B. Cuando voy a la hepatitis B, lo primero que hago es mirar este. Si este es positivo, ya sé que es hepatitis B. Si este es negativo, no es hepatitis B. Me voy a la hepatitis C. ¿Se entiende lo que digo? Este quizás es más difícil porque para ver en qué fase está, qué tipo es, hay que ver otras siglas. Pero lo primero que tienen que buscar en las hepatitis es esta, en la B, ¿sí? Y en la anterior la que mostramos. Fíjense, acá hay un algoritmo, ¿sí? Que no dice mucho, pero está bueno porque lo que le mostraba que lo primero que tienen que mirar es esto de acá arriba, ¿sí? ¿Ven? Si esto de acá arriba da negativo, ¿sí? Y aparte me dice que no tiene la vacuna, me está diciendo que no tiene el virus y que no tiene la vacuna. Hay que vacunar. Acá me está diciendo que no tiene el virus, pero sí tiene la protección de la vacuna, ¿ven? Acá es positivo el anti-HBs. Está vacunado. Acá me está diciendo que tiene el virus, pero que no tiene la protección de la vacuna. Acá dice derivar, ¿sí? Obviamente se deriva con el hepatólogo, pero Rola fue muy claro en esto, que se vacuna igual y se agrega un pool de inmunoglobulina, ¿sí? Bueno, y ahora viene algo clave. Sergio, Sí. volver al cuadrito de la hepatitis, me quedó colgado algo y te pregunto y... Esto Ese anti-HBC total que era, es la suma de todos los antígenos, de los anticuerpos. Es el anticore. Chicos, a nosotros en nuestro parcial nos habían puesto que IgG era positivo. Y creo que eso nos confundió a varios. Y bueno, era hepatitis crónica. Bien, Claro. es lo que yo le decía. Le puede aparecer IgM, pero también le puede aparecer IgG, ¿sí? Ustedes siempre, el orden a seguir es, me fijo este. Este es positivo, hepatitis B. Voy a la IgM. La IgM es positiva, es fase aguda. No puede haber IgM si no es fase aguda. Ahora la IgM me dice que es negativa, pero en vez, me da otra más que dice anti-HBC y en vez de decir IgM dice IgG, ¿sí? Acá estarían sumados acá. Y la IgG me da positiva y encima no está vacunado, ¿sí? Yo voy a pensar que es crónica. Ven, miren acá. Anti-HBs positivo, tiene el virus. La IgM, negativa, pero tiene el virus. No está vacunado. Y cuando va a los anticuerpos totales, ahí en el anticuerpo total obviamente va a estar el IgG. Puede aparecer así, como puede hacer, como dijo Ro, creo que fue Ro la que habló, IgG. Si da positivo, es crónica. ¿Sí? Bueno. IgM siempre va a estar presente en aguda. IgG puede ser crónica o porque ya superé la enfermedad y tengo los anticuerpos, ¿sí? Eso es siempre así para cualquier cosa de la vida. Sí, sepan que puede estar la IgG positiva, pero el antígeno de superficie no esté presente. Y si no está presente el antígeno de superficie, quiere decir que nunca tuvimos la enfermedad. Y si me da IgG, quiere decir que estoy vacunado, ¿sí? O que ya es resuelto. Por eso yo siempre le digo, primero diagnostiquen qué tipo de hepatitis es. Silvia no la va a complicar en ese sentido. Va a dar una hepatitis bien marcada. Si es hepatitis A, le va a aparecer anti-IgM, VHA positivo o reactivo, ¿sí? Si es una hepatitis B, va a aparecer el antígeno de superficie positivo, ¿sí? Después podemos quizás cerrar en algo que continúa, pero sepan que si hay IgG y el antígeno de superficie, yo me jugaría por crónico. Y si es IgM, es sí o sí aguda, ¿sí? Y si el anti-HBs es negativo, no está vacunado, lo mando a vacunar, siempre, ¿sí? Esas como conceptos básicos hay que tenerlos. Bueno, obviamente hay una vacuna para esto, ¿sí? Es intramuscular. No sé si alguien se acuerda cuándo se da la vacuna. Alguien que nos traiga luz. La vacuna de la hepatitis B a las primeras 12 horas de vida del recién nacido.
Perfecto. Gracias, Dai. Y algo que está bueno, acá saber también, que no lo estoy viendo. Acá. Otros métodos que se pueden dar, ¿sí? ¿Cómo se puede también acompañar? Vieron que en este caso se va acompañando, se puede dar un soporte, ¿sí? En este caso, miren qué se puede dar. Como es un virus, miren, ¿qué se le puede agregar? Interferón, ¿sí? Y algo que se puede hacer es inhibir esta transcriptasa inversa, que ahí lo vamos a explicar qué es. Los inhibidores son antivirales, ¿sí? Yo no me acordaría el nombre, no me interesa, pero sí me acordaría que hay inhibidores de la transcriptasa inversa, ¿sí? Que van a inhibir a esta enzima, ¿sí? Y van a anular el mecanismo de replicación. Y ahí lo vemos, ¿sí? Miren, esta es la pared de la célula, ¿sí? En la membrana, ¿sí? Imagínense que esta es una célula gigante acá, que este es el núcleo. Acá está el virus, ¿sí? El virus ingresa a la célula. Se denuda, ¿no? Obviamente, como dijimos, se separa en un montón de partes. Y este es un virus ADN. Como es ADN, tiene la capacidad de poder ingresar directamente al núcleo. Va, pum, adentro del núcleo. Se fusiona junto al ADN de la célula y empieza a sintetizar su propio ARN. Acuérdense que siempre que sintetice el ADN va a sintetizar ARN para salir por fuera del núcleo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Este ARN es el ARN del virus, pero ¿nos sirve? No nos sirve porque el virus es ADN. ¿Qué hay que hacer? Hay que juntarlo y formar un ADN. Para juntarlo, ¿quién labura? La transcriptasa inversa o la retrotranscriptasa. Entonces, una vez que lo junte, vuelve a formar el virus, que este virus puede volver a hacer todo este mismo circuito un montón de veces o puede salir de la célula a contagiar e infectar a otra. Cuando nosotros damos alguno de los antivirales que inhiban esta enzima, inhibimos que se vuelva a formar el ADN. Entonces evitamos la replicación viral, ¿sí? Y obviamente el interferón aparecía ahí también para potenciar lo que hablamos hoy, la respuesta inmune, ¿sí? La respuesta inmune viral, antiviral, ¿sí? ¿Se entendió? Bueno. Sí. Perfecto, avanzamos. Esta es la más sencillita. La damos muy rápida. En el repaso Silvia tendió a delucidar que no la iba a tomar, no lo dijo explícitamente, por eso igual la charlamos un poquito. En este caso estamos ante hepatitis C. Si todas las anteriores nos dieron negativa, si el IgM anti-HBA nos dio negativo, si el antígeno de superficie nos dio negativo, vamos a ir a ver a la hepatitis C, ¿sí? Es un virus ARN lineal, en este caso se dice, es de la familia Flavivirus, obviamente de género hepatovirus, como todos, ¿sí? La diferencia con los otros es que en este caso la cronicidad es mucho más amplia, puede tardar 20 años, ¿sí? En provocar daños graves en el cuerpo. Lo primero que va a hacer este virus va a empezar a hacer fibrosis, ¿sí? En el tejido, luego va a hacer cirrosis y luego, como dijimos, falla o carcinoma, ¿sí? En cualquiera de los dos casos va a necesitar un trasplante si avanza. Es muy silenciosa, suele no tener síntomas, ¿sí? Es muy difícil detectarla en etapa aguda porque casi siempre es asintomática. La transmisión es igual que en la B, ¿sí? Van a ser elementos cortopulsantes, transplacentaria, ¿sí? Por no utilizar métodos de barrera, ¿sí? Miren, acá en rojo lo puso, asintomática. Es muy difícil encontrar este virus en etapa aguda y como es crónico y se mantiene durante tanto tiempo, acá la hepatitis C lo único que se va a pedir en este caso es esto, anti-HCV, ¿sí? Si anti-HCV da positivo, es hepatitis C. Acá es sencillita, es como la hepatitis A, no hay que rebuscársela. Si anti-HCV es positivo, es hepatitis C, ¿sí? Y casi nunca se pide IgM porque como no da nunca síntomas, es difícil encontrarla en fase aguda, ¿sí? Es muy posiblemente que nos encontremos IgG acá. Este no tiene vacunas, ¿sí? A comparación del otro, no tiene vacunas, ¿sí?
Y el tratamiento, ¿sí? Si se lo agarra por lo general en las primeras etapas, antes de que se cronifique definitivamente, es altamente curable. Y el tratamiento son antivirales también, ¿sí? A mí no me importaría acordarme de los antivirales, ¿sí? Solamente eso, que hay antivirales que ayudan y que es altamente curable. Y acá encontramos un grafiquito que una vez que hablamos todo esto, no sé cuánto nos queda de tiempo, creo que estamos justito, pero andamos bien, así cerramos hepatitis. Estamos bien, como... tenemos 10 minutitos. Ah, listo, re bien vamos entonces. Este gráfico, estas son las dos más largas, lo que viene ahora es todo mucho más rápido. La hepatitis, fíjense, cae paciente con histericia, ¿no? Lo primero que le hacemos son las pruebas hepáticas, es decir, hepatograma. Medimos AL y AS, ¿sí? Si AL y AS tiene una elevación marcada, vamos a pensar en hepatitis viral. Para determinar la gravedad, vieron que hoy hablábamos si era hepatitis fulminante, le vamos a hacer el RIN, ¿sí? Acá. Si el RIN está muy, o QUIC, si está muy disminuido, por debajo de 40% es fulminante. Si no está disminuido, no vamos a pensar tanto en una hepatitis fulminante. La dejamos en hepatitis. Ahora hay que determinar cuál es. Entonces vamos a pedir la serología. Lo primero que vamos a mirar en cada una de las serologías es esto, IgM anti-HBA. Si este es positivo, es hepatitis A. No me importa más nada. ¿Sí? Si HBsAg, que es antígeno en superficie para hepatitis B, es positivo o reactivo, es hepatitis B. No me importa la C ni me importa la A, es hepatitis B. Lo que tengo que tratar de descifrar, ¿qué tipo de hepatitis B es? Y si estos dos fueron negativos, obviamente, y anti-HCV es positivo, es hepatitis C. Y no me importa más nada. ¿Sí? Es hepatitis C. Punto. Siempre recuerden que todo es derivado. Cuando haya una hepatitis, siempre deriven al hepatólogo, ¿sí? Siempre deriven al hepatólogo. No derivan al hepatólogo acá arriba, cuando las enzimas hepáticas son muy altas, ¿sí? Acá, si estas enzimas hepáticas son muy altas y es fulminante, ustedes acá ya derivan al hepatólogo. Si estas enzimas hepáticas están aumentadas, pero no es mucho el aumento, ustedes lo mandan a hacer dieta, porque no sabemos si es una colecistitis, una colelitiasis, y le pedimos la serología. Una vez que tenemos la serología, si alguna de estas es positiva, todos van al hepatólogo. Todos, ¿sí? No hay ninguno que no vaya al hepatólogo. Obviamente, si no tiene la vacuna, lo vacunamos. Si está en etapa aguda, le metemos un pool de inmunoglobulina, ¿sí? Si es hepatitis B, le podemos dar la interferón y la inhibidora de la transcriptasa inversa. Y si es hepatitis C, le podemos dar los antivirales, ¿sí? Que las generan que se pueda curar rápidamente. Bueno, creo que estamos con hepatitis. Hemos terminado. Cortamos, no sé si anda Tommy por ahí. Perdón, ¿alguna pregunta alguien quiere hacer? ¿Algo que le haya quedado colgado? ¿Algo? Bueno, creo que no. Tommy, ¿andás por ahí? Del Tommy, te adoro, Tommy, te quiero. No seríamos nada sin vos, Tommy. Vamos con el otro link, nos vemos en el otro, gente, besitos.